Buen día, compañeros y doctora. Mi nombre es José Rolando. Somos el grupo número 5. Mi grupo está conformado por Arcadia Giselle, Lizzy Cristina y Emily Elizabeth. Nosotros les vamos a hablar sobre la evolución y las características de los hongos. Los hongos fueron los primeros eucariotas en invadir el medio terrestre. Son organismos antiguos con redes de micelios subterráneas y profundas. Los hongos incluyen más de 100.000 especies de eucariotas, básicamente pluricelulares, que comparten un modo de nutrición. Los micólogos, es decir, los científicos que estudian los hongos, esperan que ese número de especies aumente en millones en el futuro, a medida que se descubran nuevas especies y mejoren las técnicas de biología molecular. Las plantas son autótrofas porque elaboran su propio alimento, a la inversa de los hongos y al igual que los animales. Su evolución. La evolución de los hongos, la clasificación de los fila de hongos aún está en desarrollo y es incompleta. Una muestra reciente detectó que nuevos grupos de hongos y determinó que grupos identificados previamente no son monofiléticos. En la actualidad se reconocen 7 pilas. Dos hipótesis principales destacan los recientes cambios, los cuales son los neocaimasticomicotas y los blastocladiomicotas, que se agrupan con los critriodiomicetos. Su estructura. Algunos hongos, incluidas las levaduras, son organismos unicelulares. Sin embargo, la vasta mayoría de especies son pluricelulares. El cuerpo de la mayoría de los hongos es una estructura pluricelular conocida como micelio. ¿Y qué es un micelio? Bueno, un micelio es una red de filamentos fúngicos. Esos filamentos se les llaman hifas. Las hifas dan al micelio una proporción grande entre superficie y volumen. Las hifas crecen a partir de sus puntas y en algunos hongos se forman septos o paredes de tejidos. Su reproducción. La reproducción de los hongos. En los hongos se realiza una reproducción tanto sexual como asexual. La reproducción sexual de los hongos terrestres ocurre en las siguientes etapas. Hifas haploides, hifas dicaroíticas, hifas con cigota o diploide. La duración relativa de cada fase varía en función de la especie. Durante la producción sexual, las hifas o una porción de ellas, de dos tipos de apareamiento, entran en contacto y se fusionan. En algunas especies, los núcleos de dos tipos de apareamiento se fusionan de inmediato. En otras especies, los núcleos se aparean aunque no se fusionen durante días, meses o incluso años. Los núcleos continúan dividiéndose de tal forma de cada célula en hifas separadas. Tienen al menos un núcleo. Se divide como una hifa que contiene núcleos haploides aparados en N más N o dicariótica, del griego dis, dos. Mi compañera les va a seguir hablando sobre este tema. Los microsporidios son hongos parásitos. Durante algún tiempo, los biólogos creyeron que los microsporidios conformaban una línea antigua de protistas, debido en parte a que carecen de mitocondria. Los microsporomicetes, más conocidos como microsporidia o microsporodia, son un conjunto de hongos que son parásitos intracelulares de animales y algunos protozoos. Se han descrito unas 800 especies. Fueron clasificados como protozoo, como protista y como hongo. En realidad, son un grupo basal de hongos parásitos obligados que descienden de organismos unicelulares similares a las roselas, que en el proceso evolutivo de su adaptación a la vida parasitaria han perdido la mitocondria. Según estudios filogenéticos recientes,
Proponen clasificar las Roselomicetes junto con Microsporidia en una división Roselomicota, ya que según los estudios, Roselomicetes podría ser un grupo de paralepitético de los Microsporidios. Varios análisis moleculares confirman que Microsporidia y Roselomicetes comprenden grupos hermanos, mientras que el otro grupo, Apellidomycota, se había colocado con ellos en el taxón Opistoporidia, pero estudios recientes han encontrado que están más emparentados con Eumycota. Según las características, los microsporodios, como su nombre indica, se caracterizan por sus esporas de tamaño mínimo de 2 a 21, que contienen el esporoplasma, es decir, el parásito infectivo, y un filamento polar sencillo. Una de las paredes de las esporas contiene quitina. Otro rasgo de los hongos presentan paredes celulares quitinosas, como los hongos, aunque esta puede perderse durante la absorción debido al parasitismo. Los parasitismos maduros trofozoides en ocasiones producen cigotos por meiosis, que posteriormente pueden producir más esporas, pero la reproducción puede ser sexual o asexual. ¿Qué quiere decir? Presentan sus poras uniflageladas o pitocontas que tienen un uniflagelada rizoplasto o sólido asociados con un cinetosoma largo. Penetran las células huésped a través de un tubo germinal y absorben el contenido interno de los orgánulos del huésped, obteniendo a través de ellos los nutrientes. Los microsporodios son parásitos intracelulares obligados de diversas especies animales que intentan tanto vertebrados como invertebrados y algunos protozoos. Según el término microporodio, es una designación común que se utiliza para nombrar a un conjunto de microorganismos caracterizados por la reproducción de esporas pequeñas y por la carencia de mitocondrias, como lo mencioné anteriormente. Según la ausencia de platos o mitocondria, hizo pensar que trataba de pensar muy primitivas, descendientes separados de los primeros eucariontes, a lo que se le llamó arqueosos. Anteriormente, la simbiosis que dio origen a esos organulos. También llamó la atención que los ribosomas del microporidio, Vampiromorpha, Nercastrin, mostrarán dimensiones típicas de la bacteria, no de eucariote. El análisis filogenético de los genes ribosómicos y de otros ha demostrado que el grupo está formado por varias derivaciones independientes, reducidas por parasitismo de formas basales del reino fungi. Un examen también más detallado del ARN ribosómico confirmó que se trataba de una reducción típica del parasitismo. Los microsporidiosis pueden causar una variedad de enfermedades en el ser humano, involucrando múltiples órganos como son intestinos, ojos, pulmón, de senos paranasales, riñón y músculo, tanto en inmunocomprometidos como en inmunocompetentes. Después del aparato gastrointestinal, la microsporidiosis ocular es la manifestación más frecuente en humanos. ¿Qué quiere decir? Las dos entidades clínicas oftalmológicas de las microsporidiosis son la infección estromal corneal profunda en pacientes inmunocompetentes y la queraconjuntivitis superficial en pacientes con SIDA. Y también más recientemente encontrada en pacientes incomponentes. Las manifestaciones oculares incluyen queraconjuntivitis, puntiforme superficial y queratitis estromal, que dependerá del estado inmunológico del paciente. Según la queratoconjuntivitis, usualmente se encuentra en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes con lentes de contacto, principalmente por el gen encefalitosón, que más adelante les hablaré de ello, mientras que la queratitis estromal es causada por nosema y microsporidium, que es del principal que estamos hablando. Sin embargo, reportes recientes han sugerido que la queratoconjuntivitis también puede ocurrir en pacientes inmunocompetentes. Los microporodios parasitan las células intestinales de mamíferos, peces y aves, aunque también se han encontrado en invertebrados nosema, que produce la pebrina, una enfermedad de los gusanos de seda, Bombyx mori,
como describió Louis Pasteur. Los microsporodios, aparte de los animales, también parasitan algunos protozoos, como los cilialos. Nosema apis es un microporodio que causa una enfermedad denominada nocemosis, que quiere decir ataca a la abeja melífera, causando la inflamación intestinal y diarrea. Según el antibiótico utilizado en el tratamiento de esta enfermedad es la fumaligina. Ahora, ¿cómo se transmite el microsporodio? Las esporas de los microsporidios se contagian a través de la ingestión, la inhalación, el contacto directo con la conjuntividad, el contacto con animales o la transmisión interpersonal. Este, Aquí también nos aparece una pregunta que dice, ¿qué enfermedad causa los encefalitosón cunículos? Para entenderle más al tema, les voy a dar una breve introducción. Cuniculi, más conocido como encefalitosón cuniculi, es un hongo microsporodio patógeno de mamíferos con distribución mundial. Una causa importante de esta enfermedad es que neurológicamente y renal es en conejos. También puede causar enfermedades en personas inmunodeprimidas. Según el genoma, consta de aproximadamente 2,9 megabases en 11 cromosomas, como un total de 1,997 genes, codificadores de proteínas potenciales. También dice que la compactación del genoma se refleja en la reducción de los espaciadores intergenéticos y en la brevedad de la mayoría de las proteínas putativas en relación con sus ortólogos eucariotas. La mayoría de las infecciones no resultan en enfermedad clínica. Las esporas de encefalitosón cuniculi generalmente se eliminan en la orina, pero también se puede encontrar en las heces y en secreciones respiratorias de animales infectados. También las esporas se pueden detectar en la orina entre 38 y 63 días después de la infección, con excreción interminente a partir de entonces. La ingestión de espora es como la principal vía de transmisión, aunque también puede ocurrir la inhalación de esporas. Según se ha documentado que las infecciones transplacentarias e intrauterinas en conejos. Ahora bien, el 80% de los conejos en los Estados Unidos y Europa son serológicamente positivos por encefalitosón cuniculi, lo que indica que han estado expuestos al organismo. La mayoría de estos animales permanecerán asintomáticos y nunca mostrarán signos de enfermedad. Solo una pequeña minoría de conejos infectados desarrollan la enfermedad encefalitozoonosis. Los signos clínicos más comunes asociados con esta enfermedad involucran el sistema nervioso central, los ojos y los riñones, pero la mayoría de los conejos con signos neurológicos muestran únicamente disfunción vestibular. También los síntomas a menudo aparecen repentinamente e incluyen inclinaciones de la cabeza, ataxia, nistagmo y movimientos circulares. La mayoría de estos animales todavía son conscientes de su entorno y comen a pesar de su pérdida de equilibrio, como es verdad. Los conejos más afectados, como los que ya no pueden mantenerse en pie, tienen peor pronóstico. Las infecciones por encefalitosón cuniculi en el ojo provocan la formación de cataratas, masas intraoculares blancas y uveitis. Los síntomas generalmente ocurren en conejos jóvenes, pero por lo general solo se ve afectando un ojo. Los conejos con lesiones oculares relacionadas con la encefalitosoonosis suelen estar sanos y toleran bien la pérdida de la visión, pero tienen predilección por los riñones y pueden causar insuficiencia renal crónica o aguda. También los síntomas de insuficiencia renal incluyen aumento del consumo de agua, aumento de la producción de orina, pérdida de apetito, de peso, letargo y deshidratación. También los casos más leves no causan síntomas y los signos de infección pueden ser un hallazgo incidental de la necropsia. También en infecciones en humanos, la encefalitosón cunícule es un patógeno oportunista
importante en las personas, en particular en aquellas inmunocomprometidas por el VIH o el SIDA. El trasplante de órganos o la deficiencia de linfocitos TCD4 más, como ese hongo, es más común en animales que en personas. También es probable que se trate de una enfermedad zoonótica. Según se han identificado tres cepas diferentes de encefalitoson cunícule. Se clasifican que el primero es el conejo, el segundo es el ratón y el tercero es el perro. La transmisión de persona a persona es posible mediante el trasplante de órganos sólidos de un donante infectado. Ahora bien, ¿qué significa cunícula? Se trata de un parásito que afecta principalmente el sistema nervioso central y los riñones de los conejos, como lo mencioné al principio, ¿verdad? Ahora, ¿qué enfermedad causa el cunículi? Por lo común, el cunículi y otros microsporodios causan enfermedades en pacientes inmunodeprimidos como quienes recibieron trasplante de órganos o quien tiene SIDA. Ahora bien, vamos con los chitridiomicetes, más conocidos como los quitridiomicetos, que son hongos acuáticos. Los quitriomicetos, más conocidos como Phylum Chytriomycota, incluyen alrededor de 750 especies de los hongos más sencillos, los cuales quizás fueron A. Infección microsporidiana encefalitosum cuniculi y B. Quitridiomicetos que parasitan un protista. Son una clase de hongos de la división Chytriomycota propuesta por Avery Smith en el 1998. Siguiente diapo, por favor. Ahora bien, ¿qué son las cigósporas? Son esporas disploides producidas durante la reproducción sexual. Estos hongos cigósporas viven en los restos de plantas y animales en el suelo, o bien de productos horneados almacenados en la alacena. Existen dos tipos principales de hifas, llamadas más y menos. Se atraen químicamente entre sí y al crecer se acercan hasta que se tocan. También los extremos de las hifas que se tocan crecen a medida de que los núcleos se dirigen hacia las puntas de la hifa y entran a ella. Glomeromicota incluye hongos simbióticos importantes que son el linaje Glomeromicota u hongos MA. Es un grupo relativamente pequeño de hongos. Las siglas MA significa hongos micorrízicos. Relaciones simbióticas. ¿Qué significa la relación simbiótica? La simbiosis corresponde a la interacción entre dos o más organismos biológicos o simbiontes, los cuales pueden o no ayudarse para sobrevivir. Los ascomicetos establecen relaciones mutualistas con plantas y animales. Por ejemplo, las hormigas cortadoras de hojas y algunas especies de termitas mantienen jardines de hongos dentro de sus colonias. Ejemplo número 2. Los insectos alimentan y protegen a los hongos. A cambio, los hongos proveen alimento a las larvas en desarrollo. Los parásitos fúngicos de las plantas existen en todo el reino fungi. Los hongos de saco en particular son responsables de aniquilar los árboles de olmo en Estados Unidos, ocasionando así la enfermedad holandesa del olmo. Una especie llamada Geomyces destructans ha diezmado a poblaciones de murciélagos por todo lo largo de la costa de Estados Unidos, desde Georgia hasta Canadá. La enfermedad se llama síndrome de la nariz blanca debido a los hongos característicos que crecen en los hocicos infectados de los murciélagos. Esta infección perturba a los murciélagos mientras hibernan, despertándolo durante los meses de invierno. Ellos se ven impelidos a buscar alimento y mueren de hambre al no encontrarlo. Los mohos también pueden causar daños en la industria alimentaria, ya que aceleran la descomposición y pueden liberar toxinas en los alimentos. Los manís
y otros granos son susceptibles de colonización por ciertas especies de Aspergillus que producen aflatoxina, la cual daña el hígado de los animales. La FDA de Estados Unidos estableció directrices sobre la cantidad de aflatoxina permitida en los alimentos consumidos por los seres humanos y el ganado. Siguiente diapositiva, por favor. Hongos claviformes. Penicillium claviforme es un hongo del género Penicillium. Fue aislado por primera vez en una preparación farmacéutica de corteza de roble, en una colonia en agar nutritivo. Los cinemas se desarrollan en círculos detrás de la margen de la colonia. También existen hongos mortales, perdón. El más letal de todos es el Amanita phalloides, y tanto es así que ha sido apodado como el hongo de la muerte, pues es responsable de más del 90% de los envenenamientos mortales. De hecho, 30 gramos de estas setas frescas son mortales para cualquier adulto. Los síntomas pueden ser, estos síntomas no se manifiestan sino hasta después de 10 o 12 horas. Y algunos de ellos son dolor abdominal, vómito, delirios y demás. Pero en realidad, estas no son el verdadero problema. ¿Por qué? Bueno, un veneno llamado amanitina interfiere con la transcripción del ARN y el ADN polimerasa, y la víctima muere por daño a los riñones y al hígado. ¿Qué son las enfermedades fúngicas o micóticas? Una infección micótica es una infección causada por un hongo. Las infecciones micóticas pueden afectar la piel, por ejemplo, el pie de atleta, o las uñas, por ejemplo, las infecciones micóticas de la uña, o el pelo, por ejemplo, la tiña del cuero cabelludo y la barba. En los hongos mortales, como les decía anteriormente, provocan un daño generalizado en el organismo. Sus toxinas afectan específicamente el hígado y los riñones. De esta forma, si se les consume en grandes cantidades, provoca rápidamente un fallo hepático que puede conducir a la muerte. Importancia para los seres humanos. Las levaduras pueden ser nocivas para los seres humanos. Candida albicans es una levadura que normalmente se encuentra en el cuerpo. Cuando se altera el equilibrio entre la cándida y otros microorganismos, la levadura prolifera, causando candidiasis oral en los recién nacidos o infecciones vaginales en las mujeres. Hongos con apariencia de moho causan infecciones en la piel llamadas tiñas, como se los decía anteriormente. Y el pie de atleta. La tiña inguinal y la tiña corporal son afecciones caracterizadas por comezón, despejamiento o inflamación. Las personas con SIDA y otros pacientes inmunodeprimidos son especialmente susceptibles ante las infecciones fúngicas. La fuerte similitud entre las células de los hongos y las humanas hace difícil diseñar medicamentos para combatir a los hongos sin dañar a los pacientes. Los investigadores buscan aprovechar cualquier diferencia bioquímica que descubran, como enfocarse en la pared celular o en la reproducción de esteroides específicos de los hongos. Se trata de desarrollar fungicidas que se pueden ampliar a los cultivos, utilizarse sobre la piel para combatir las tiñas, o bien administrarse para combatir la micosis sistémica desde el interior del cuerpo. Un beneficio médico es que muchos hongos de saco tienen propiedades antibióticas y antimicrobianas. Ciertos miembros del género Penicillium se utilizan para producir la penicilina antibiótica, que es un tratamiento para infecciones bacterianas. Otros producen ciclosporina, que controla el sistema inmunitario para evitar el rechazo de órganos después de un trasplante. Muchos genetistas emplean ascomicetos como... Bueno, yo les voy a hablar sobre la biología de los hongos. En biología,
El término fungi se utiliza para designar a un taxo o grupo de organismos eucariotas, entre los que se encuentran los hongos. Las levaduras de los organismos productores de setas están clasificados en reinos distintos a las plantas, animales, protozoos y cromistas. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los hongos claviformes. Estos hongos no poseen agallas. En vez de ellos, tienen tubos cubiertos por basidios que se abren en la superficie interior de ellos. Las moscas son atraídas hacia la masa pegajosa de esporas que son producidas por los poros hediondos. Los rayos y hongos tizón. Los rayos y los hongos tizón son hongos claviformes que parasitan los clubicos de los cereales como maíz, trigo, avena, y son de gran importancia en la economía por las pérdidas de las cosechas que ocasionan cada año. Las rayos y los hongos tizón no forman basidiocarp y sus esporos son pequeños y numerosos. Ahora les voy a hablar de lo que es el líquenes. Los líquenes son una asociación entre hongos y un socio fotosintizador, ya que sino que bacterias o una alga verde. Hasta hace poco se pensaba que todos los líquenes, incluyendo solo dos organismos, pero los científicos descubrieron que algunos en realidad contienen tres: un socio fotosintetizador y dos hongos. Al analizar el ADN de esos líquenes únicos, se descubrió que junto al alga verde habían hongos ascomicetos y basidiomicetos. Un ejemplo es un líquen crustáceo que tiene un cuerpo con 3 capas. Ahora lo voy a dejar con mi compañero José. En conclusión, podemos decir que los hongos juegan un papel fundamental en la naturaleza. Se estima que el 80% de las plantas vasculares están asociadas a los hongos, sin los cuales no resistirían a ciertas inclemencias del tiempo, como la sequía o la falta de nutrientes en el suelo. Los hongos tienen propiedades que los convierten en recursos importantes para el estudio de la medicina, la genética, la biología molecular, así como para aplicaciones industriales. Bueno, esta fue nuestra exposición. Espero que les haya encantado y para así poder abrir nuestros conocimientos. Muchas gracias.